una parte oscura, luz, somos seres libres. Creo que sos la primera persona que viene acá y que antes de venir estuvo investigando algo. Sí, yo ya tenía preparado un tema que era autismo y adicciones. Si quieren, yo me voy a presentar. Yo soy Ian, un niño de 10 años autista que habla de autismo. Soy un activista que habla por todo el país y vamos por todo el país hablando de esta condición. Y también soy influencer y mis redes son Ian Moche. ¿Qué descubriste cuando investigaste sobre autismo y adicciones? Pues descubrí un montón de cosas. Por ejemplo, descubrí las causas principales de por qué hay autismo y adicciones, que son varias, y es un tema bastante complejo que hay que sacar más al tapete, porque técnicamente es un tema que no se habla mucho, como autismo y la sexualidad tampoco se habla mucho. ¿Cómo se relaciona el autismo con las adicciones? Pues bueno, depende porque hay varias cosas que los autistas hacen sentir que también pueden ser probables de las adicciones. Primero, como algunos ya no saben qué es el autismo es una condición que hace que nosotros percibamos el mundo de manera distinta. O sea, que también afecta a la sociabilización, a la comunicación y a los sentidos a los sentidos sensoriales. Y los afectan muchas cosas. Ese se llama el ABC del autismo. También en las emociones podemos ser hipersensibles, ¿viste? Cuando me pasaron el cable. Esto es interesante, recién le ponían el micrófono y pasaron el cable por la espalda, por la piel. ¿Y qué te molestaba? Sentía como una sensación que no me gustaba también de las manos cuando me lo ponían. Era como una sensación molesta debido a que yo soy hipersensible. Esto es debido a que nuestros sentidos son más sensibles de lo normal y técnicamente podemos también llegar a molestarme los ruidos. Por eso recién venía con los auriculares por el ruido que hay afuera. ¿Te molestan ruidos cuando hay ruidos fuertes? Ruidos fuertes y que no se puede... ¿cómo se dice? Que no se pueden anticipar, porque si está anticipado tal vez yo puedo aguantarlo, pero Sí. si no, no puedo aguantarlo. O sea, ruidos sorpresivos, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo. Aunque sea muy mínimo. Esta hipersensibilidad, en la investigación, lo que estuviste investigando, ¿llegaste a ver que hay autistas, y esto que explicaste, que es el autismo, hay autistas que consumen, Sí. que consumen drogas o sustancias o alcohol? Exactamente. Según esta investigación que hice, dicen que los autistas suelen empezar con A ver, para empezar tenemos que saber que adicción significa no si das vuelta a las palabras, que significa no poder hablar. Sí. O sea, y técnicamente hay todo un periodo para que pase el tema de la adicción. Por ejemplo, también puede haber un consumo problemático por varias causas. A veces lo mismo, no poder hablar, recurrís a sustancias para poder expresar a veces lo que te pasa Sí. a vos. Y a veces tenés que hacer eso. Pero en realidad las adicciones pueden ser a cualquier cosa. Puede ser a los videojuegos, puede ser algún interés o alguna pasión que nosotros tengamos, a las sustancias, a la comida, al alcohol, a cualquier cosa. Y acá hice una investigación que varía de toda la vida que dice... A ver, la adicción todo puede llegar a empezar también por el tema de la sociabilización, por el tema de intentar encajar, y entonces... A mí me pasó eso. Digo, yo siento que arranqué a consumir porque no podía hablar, no podía decir ciertas cosas y además porque quería formar parte de un grupo. Nos pasa a nosotros porque tenemos un desafío muy grande de la sociabilización. No entendemos las normas sociales comúnmente y nos pasa que a veces para intentar encajar tenemos que imitar a los demás. Sí. Por ejemplo, fumando, tomando alcohol o tomando algunas drogas para poder hacer eso. A ver. Y también es una etapa que tiene que ver también con el ambiente. El ambiente es muy importante en el tema de las adicciones, ya que si el ambiente es hostil, hay más probabilidades de que termine en una persona adicta que en otros casos. Si el ambiente es amable y puede llegar a aceptar a la persona tal como es, o sea, tiene un diagnóstico, los padres tienen herramientas y la comunidad ayuda, Sí. puede llegar a ser mejor. Pero si un autista no lo ayudan y no tiene esas cosas, tal vez puede llegar a ser que haya más probabilidad de adicción, porque también puede llegar a ansiedad, depresión, un montón de cosas. Y es por eso muy común que los autistas también queden en las adicciones. Lo amo profundamente por un montón de razones. Primero, por la claridad que tiene para hablar, porque se puso a investigar, algo que estaría bueno que hicieran algunos adultos, o quisiéramos algunos adultos, porque está investigando además sin prejuicios, sin juicios,
porque está investigando con amor, con el corazón, porque está hablando de él y está hablando de mí, porque está hablando de todos, porque está hablando de una sociedad. Y un niño de esa edad, como Ian, está diciendo lo que un montón callan, lo que un montón esconden y lo que un montón de personas niegan. Así que gracias por el maestro que estás siendo para un montón de gente, ¿eh? Y vos, junto a un grupo de chicos y de chicas autistas, podría nombrar también a Sani, que en algún momento vendrá al programa, a un montón de gente que está empezando a hablar y que a veces encima, hablando, a veces le hacen bullying. ¿Quién? Los sanos y las sanas de este mundo. ¿Quiénes son? Me encantaría que un día los sanos y las sanas, absolutamente sanos, absolutamente perfectos o perfectas, levanten la mano para decir, sí, yo no tengo ningún problema, yo estoy libre de todo pecado. Vamos, yo antes quiero decir una cosa, que esto es para que entendamos también de qué estamos hablando. En este momento, en el mundo, una de cada 36 personas a nivel mundial son autistas. Después voy a pasar un par de datos más, ¿no? Porque hasta hace años es difícil hoy diagnosticar a un adulto. Hay un test, ¿no? Hay un test que tiene además sesgo de género y que no es gratuito. O sea que entonces hace más complicado para algunos adultos, porque antes se creía que los autistas eran uno de cada miles o millones. Hoy que sabemos que es mucho más común, hay adultos que podés ser vos, que puedo ser yo, que no sabemos que lo fuimos o que lo somos. Esto es lo que hay que empezar a debatir, para que no sigamos negando, escondiendo y oscureciendo situaciones. Vamos a la segunda parte de la charla que compartí con Ian Moche. Hasta acá yo era el conductor de este programa. A partir de ahora el conductor de este programa sos vos. Sí. No, de verdad. Porque digo, estás explicando lo que a mí me llevó 3 años al aire. Yo hace 3 años que tengo este programa y yo estoy tratando de explicar algo que vos explicaste en 5 minutos recién. ¿Te pasa como autista de que hay cosas que te cuesta decir? Pues en realidad muchos autistas tenemos algo que se llama, creo que mutismo situacional, que muchas veces no podemos comunicar que lo que nos pasa, Sí. a veces no sin poder hablar porque hay autistas no hablantes, o pudiendo hablar pero no poder comunicar lo que nos pasa directamente. A mí me pasa cuando estoy en un meltdown, que sería el berrinche, pero ya no se dice más así, es feo la palabra berrinche, o crisis, o por ejemplo, esas cosas no son muy feas para mí. Entonces ahora decimos meltdown, shutdown y burnout. ¿Qué son? A ver, pero explícame las diferencias. El meltdown sería como el estallido que se ve exteriormente. Sí. Sería llanto, grito, golpes, intentos de suicidio, todo eso. El shutdown es como más interior, o sea, es una angustia interior. ¿Que no se expresa? No se expresa. Es más, vos no hablas, no sabes qué es lo que te pasa, llorás muy sutilmente. Y el burnout es como más elevado porque llega a ser un punto de estar días, años, en algunos días, meses y hasta en algunos casos años sin poder decir ni una sola palabra. Nada. O sea, vos no tenés. ¿Cuál de esas 3 sentís que es algo que tiene que ver con vos? Esa última no, vos hablás. Sí, yo hablo, pero hay momentos en que me quedo mutilado. Eso se llama mutismo situacional. Ya antes se decía mutismo selectivo, ya no se dice así. También hay que cambiar los términos. Y eso tiene que ver mucho, porque muchas veces no podemos hablar, no podemos comunicar lo que nos pasa y recurrimos a eso porque no entendemos. Y también, por lo que dice acá, también no entendemos normas sociales, como te dije, los juegos, las reuniones, los deportes. Y mucha gente nos cree de antisociales y hortivos, pero no es así, es falso. Nosotros no queremos ser hortivos ni antisociales. Nosotros no sabemos cómo expresarlo y muchas veces no entendemos. O sea, ¿hay juegos que no entendés las reglas del juego? ¿Te pasa? Sí, me suele pasar. ¿Qué es el dibujo? ¿Qué expresa? La idea es como el crecimiento a través de una persona que puede llegar adicta. Acá podemos demostrar que el niño acá en la fase es como siempre está con los videojuegos. Tiene la Play, tiene el celular, también es muy adicto a alguno de sus intereses, por eso tiene una pelota.
Y yo oí una cosa que me pareció muy interesante, que que la etapa de la adolescencia, que esto es bastante interesante, son bocas por rellenar, porque según lo que vi, la fijación oral puede llegar a ser excitante y puede llegar a la idea de consumir sustancias para sentir esa sensación de placer en algunos casos. Entonces es algo muy importante también, porque suele pasar eso. Y también lo que dije, no poder comunicarle a tu familia lo que te pasa, Sí. tener depresión, un ambiente hostil, puede llegar a hacer que pasen esas cosas en el futuro. Mientras vos y yo estamos hablando, por ahí hay gente en la casa que está consumiendo o cocaína, o alcohol, o marihuana, o pastillas, o juegos, o celulares. Digo, así como... Y no nos damos cuenta además, porque el adicto no es tan fácil darse cuenta, porque el adicto se mete para adentro, porque no habla, porque por ahí lo hace encerrado. ¿Vos sentís que, y esto lo pregunto, que puede haber un montón de autistas que no saben que son autistas? En realidad se dice que últimamente, viste, antes se decía que el porcentaje de autistas era como de 1500, uno de cada 1500. Sí. Ahora creo que es uno de cada 36 autistas. ¿En serio? ¿Eso sabes por qué? ¿Ese es el número? Ese es el número según Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque ahora no hay solamente niños, sino adolescentes y adultos diagnosticados, porque esto es una condición de vida. Mucha gente te pone en un papelito autismo infantil y tenés 50 años y sigue teniendo el papelito autismo infantil. No es autismo infantil, es autismo porque es para toda tu vida y tampoco hay tipos. Bueno, en realidad hay diferentes niveles, pero no hay tipos, porque si vos decís que este tiene menos o este tiene más, no es así, porque todos somos iguales de autistas. Solamente que tenemos más o menos apoyos, más o menos desafíos. Muchas veces me pasa que yo como adicto, que estoy en recuperación hace un montón de años, yo cuando entro a un lugar a veces me doy cuenta cuando hay otro adicto. Vos, cuando ves a otro autista, ¿te das cuenta? Pues yo me doy cuenta varias veces de que hay otro autista. Mamá dice que muchas veces cuando hay alguien en la calle que siente que es identificado conmigo, dice, ese nene tal vez es autista o esa persona es autista, porque reconoce un montón de cosas. Hay un montón de personas que gracias a mí identificaron su autismo. Sí. Y de esa manera, por ejemplo, hay un caso que se llama una nena de 12 años, Lara, había sido diagnosticada hace 2 años. Pero ella no sabía y la familia no sabía cómo explicarle hasta que me vio en un noticiero y dijo, eso es lo que le pasa a Ian, me pasa a mí. Y se sintió identificada. Y así le pudieron explicar que era realmente autismo lo que le pasaba. Si el autista es alguien a quien muchas veces le cuesta decir, no sabe, no tiene las herramientas para decir, cuando además ese autista además después consume, ¿se hace todavía más difícil? Digo, puede llegar a ser más difícil. ¿Vos? También hay muchas cosas que también están relacionadas con esto, que no es solamente adicción, sino probabilidad de suicidio, depresión, ansiedad. Es muy peligroso estos temas también. Recién leía, mientras escuchaba a Ian, unos datos que nos pasó Marlene Cadaveira, la madre, y queremos agradecer también a Matías Cadaveira y a Romina Escobedo, que después la van a escuchar hablando como especialista de este tema. Yo no lo soy, yo estoy entendiendo algo. Y nos pasaron estos datos, ¿no? Nos los pasó Marlene, la madre de Ian. Según el Ministerio de Salud argentino, de este país, las personas autistas constituyen uno de los colectivos que enfrentan más desafíos para acceder y mantener un empleo al llegar a la vida adulta, a pesar de estar calificadas para esos empleos, ¿no? Para ese puesto laboral. Y esto se debe principalmente al estigma y a la falta de adaptabilidad del ambiente laboral para personas neurodivergentes, entre otras razones. De alguna manera, lo que está haciendo Ian, lo que está haciendo un grupo de personas hablando sobre el autismo, es primero poner en pantalla, hacer que llegue a tus oídos, a tus ojos, a tu boca, también para después debatir, mucha información que no tenemos, que no teníamos. Recién me aclaraban, se habla de desafíos, no de dificultades. Esto lo marcaba Marlene en relación a un montón de cosas que pueden estar pasando en el desarrollo de la vida de un autista. Y esto yo lo tomo para mi vida como adicto en recuperación. En lugar de hablar de dificultades, hablar de desafíos en la vida. Estoy diciendo todo esto porque este programa lo que intenta es desestigmatizar. Es dejar de tirarle piedras al que creemos que es distinto o distinta solo
porque habla de una manera distinta, se mueve de una manera distinta, actúa, acciona de una manera distinta, o consume una sustancia que ni siquiera es de su agrado, que ni siquiera es que le está dando más energía, como en mi caso, me estaba matando. O sea, dejar de señalar para empezar a compartir, dejar de amarrocar en este mundo que nos invita todo el tiempo a tener para ser, para simplemente ser. ¿Y ser de qué manera? Libres. Y para ser libre hay que hablar, hay que compartir lo que uno es. Vamos a la tercera y última parte de la charla que compartí y que agradecemos enormemente todos acá en el equipo y todas con Ian. ¿En algo vos sentís que fuiste o sos adicto? Me ha pasado que una vez, de muy chiquito, fue a unos años, tuve un toque con los videojuegos, que la adicción a los videojuegos es la más común en los niños. Por eso decía esto de los niños, de que es de la vida, desde que nacés hasta que morís, sí, a veces. Y pasa que, bueno, los videojuegos es bastante común esa adicción, y me ha pasado a mí porque yo hablaba como los videojuegos. Siempre jugaba a los videojuegos y a veces hasta no comía, no dormía y no sabía qué límite tener. ¿Perdías la noción del tiempo? Podía llegar a estar toda mi vida. Y ahora, cuando ves los videojuegos, ¿te pasa que necesitas o te dan ganas? No, No. Ahora no quiero porque fue una experiencia horrible, me hace acordar un montón de cosas muy feas, una que en especial me dejó un trauma horrible y la verdad es que no. Y también hay algo que me olvidé decir, que era que también a veces como cuando pasa, que viste que muchas veces a ver, a mí me pasa, viste, lo de la hipersensibilidad. Sí. A ver, a veces pasa que hay muchos ruidos, hay muchos estímulos y la persona va a intentar tomar un medicamento, por ejemplo, un psicofármaco, un somnífero para intentar dormir o para intentar apaciguar los ruidos. También puede pasar con esquizofrenia lo mismo. Y es algo que hay que hablar bastante. Y que es un tema que hay que sacar del tapete y de esa manera mostrar un poco que realmente esto es algo importante. Fundamental. Sí. La verdad es que a mí me interesa comunicar porque me di cuenta que con ese de Lara, me di cuenta que estoy ayudando a gente que realmente necesita ayuda y que realmente necesita una oportunidad más para poder mejorar y que realmente necesita oportunidades para poder mejorar su calidad de vida y que tal vez de esa manera cuando te sentís identificado con alguien, sí, tal vez entiendas que es autista. Hay un señor hombre de 46 años que está ahí, obviamente ya te imaginas quién es no mi vamos papá. a decir nada, no hay plano, sí. Para decirlo, es mi papá. Sí. Y resulta que era autista al verme a mí, que yo era muy parecido a él de muchas cosas, de sí, cuando él era chiquito y de ahora. O sea, es tan importante el diagnóstico en un punto en que entendés tus desafíos y los problemas que a veces tenés seguidamente en la sociedad. Pero perdón, ¿él se dio cuenta que era autista por vos? Sí. Y también hay un montón de adultos que se enteraron gracias a otros autistas que eran autistas. Hay un montón de voces autistas, además de yo, que están hablando también de esto, como Sani, Carito, Bruno, son nuestra manada, Eleonora y Romina, que son nuestra manada. Y que gracias a ellos también podemos conseguir esta información. ¿Y qué es la libertad para vos? Si querés que te dé un sinónimo de diccionario, o bueno, para mí. Lo que Ok, te mi salga. diccionario. Voy a abrir mi diccionario. Ok, ya sé mi diccionario, así que lo voy a decir. Bueno, para mí, la libertad es la palabra que quiere decir ser libre de estar al suelto de algo que te ha estado exigiendo durante mucho tiempo. A mí me ha pasado tal vez, o a muchos autistas le ha pasado con la sociedad que le está exigiendo, vos tenés que ser así, vos tenés que ser así, y te daban bullying y cosas que vos no entendés y te obligaban a ser una persona que vos no eras. Además también te daban culpa. El sentimiento de culpa es uno de los sentimientos que a los autistas nos duele mucho, es uno de los sentimientos más difíciles, porque siempre sentimos que somos culpables de todo, somos culpables de tener un meltdown, somos culpables de ser así, somos culpables de estar en una sociedad donde no nos entiende nadie, que no somos culpables nosotros. La verdad yo creo que lo que pasó fue que, ¿sabes qué? Que primero se descubrió el cerebro autista, o sea, el cerebro normal o neurotípico, y después se descubrió el autista. Si se hubiese descubierto primero el autista, no habría ni guerras,
por ni contaminación ni contaminación sonora, porque todo eso, los olores, los ruidos, todo eso nos hace mal a nosotros y tal vez de esa manera hubiese sido un mundo mejor, pero como se descubrió primero esto, suele pasar que pasó todo este entorno que a veces puede llegar a resultarnos incómodos. Por ejemplo, yo ahora estoy escuchando el ruido de... ¿Aire acondicionado? Correcto, estoy escuchando también el ruido de las luces, estoy escuchando el ruido de los movimientos, de todo estoy escuchando también. Al mismo tiempo, como si tuviese 10 radios encendidas dentro de mi cabeza y tengo que elegir una para cuál escuchar y eso me pone muy nervioso. Si le pudieras hablar a alguien que está ahí del otro lado y que quizás está empezando a sospechar que es autista o que su hijo es autista o que su padre lo fue o lo es, ¿qué le dirías? Pues si vos crees que sos autista, hay varias cosas que podés hacer. Hay un autotest para poder saber si sos autista. Puede llegar a darte positivo o negativo y después consultar con un profesional. Pero además de eso, te voy a decir una cosa. Tal vez si sos diferente y tenés el desafío del diagnóstico, que puede llegar a ser un duelo, porque es un duelo sentir a veces enterarte que sos diferente, además de perder algún ser querido, una separación de amistad o de familia, puede también ser un duelo eso, porque estás sentís dolor de haberte enterado que no era nada tu culpa y que era de una sociedad que no te apoyaba y te deprime eso. Entonces yo quiero decir un consejo. Cada uno de esos desafíos tenemos que imaginarnos una puerta y cruzarla sin importar lo que pase, porque ese desafío hay que cruzarlo. Y los desafíos, no dificultades, nosotros decimos dificultades en la sociabilización, sino desafíos en la sociabilización, en la comunicación, hay que enfrentarlos y decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, y entrar por esa puerta y pasar los desafíos. Y también buscar eso de que tal vez esa puerta puede ser el desafío a detener la adicción y cruzarla sin tener miedo y simplemente respirando y diciendo voy a dejar esto, voy a poder, y de la nada ya estás, ya está. Es así. Gracias. De nada. ¿Tomamos agua? Sí, tengo sed, mucha sed. Salud. 2. Sí. Gracias. Quedarse sin palabras también está bueno en televisión a veces. Viste que uno, lo debes saber, te quedas un toque sin palabras en televisión y la gente cambia de canal. ¿Por qué? Si también está buena la pausa, ¿no? En la vida, para poder escuchar a gente así. Para no saber qué decir después de eso, si ya está todo dicho. Yo recién pensaba, él en cámara dijo, mi padre también es autista. Es como si yo dijera, yo también tengo un padre que fue adicto. Poder hablar de esto libremente, abiertamente, sin vergüenza, sin miedo a ser estigmatizado, destrozado después mediáticamente, como ha pasado y como sigue pasando con mucha gente que se anima a decir cosas y después es denostada, destrozada en las redes. Quiero primero agradecerte, Ian, agradecer a Marlene, a tu padre también, por esta presencia, por esta claridad y por este talento. Por hablar de esta manera y con tanta esperanza para mucha gente, porque seguramente con tu testimonio un montón van a decir, che, a ver, ¿y yo? Y a mí por ahí mucho de lo que me pasó cuando era pibe tiene que ver con esto, o piba, viví para adentro, sufriendo,